piensa. Bueno, y nos vamos a quedar precisamente en estas materias, en estos anuncios, considerando lo que significaron, bueno, estas negociaciones durante varios días, llegar a algunos puntos de consenso, considerando, claro, el resultado que finalmente se va a conocer esa tarde-noche del domingo 4 de septiembre, cuando se conozca cuál es el resultado de este plebiscito que tiene dos opciones, apruebo o rechazo, y en el caso del apruebo, cuáles son algunas temáticas que desde estas coaliciones oficialistas y con el llamado del presidente les parecían relevantes formar parte de este documento que se firma ayer. Así que en ese contexto damos la bienvenida, los buenos días a la diputada Emilia Schneider de Comunes. Diputada, buenos días. Hola queridas, buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Diputada, claro, hay temas que podemos ir revisando con mayor detalle, pero previamente, considerando en esta suerte de compromiso de voluntades, ¿cómo ve estas declaraciones que da el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que finalmente produjeron todo un revuelo en la tarde de ayer? Incluso él después escribe en su Twitter de que más allá de una cuña imprecisa, su partido va a garantizar que empujará con toda su fuerza este acuerdo logrado y también su implementación, en definitiva, temas que deben pasar por trámite legislativo. En esa cita imprecisa, como él califica después, habla de que no se podía garantizar que vamos a hacer estas cosas, pero, por ejemplo, el propio Vlado Mirosevic, que escuchábamos en los audios anteriores, decía, claro, que esto tiene que ver también con un debate, con un contexto posterior de conversación legislativa. ¿Cómo ve igualmente esos momentos y las señales en general que quedan ayer de estas firmas? Sí, yo creo que hay una especial atención de los medios de comunicación en lo que dice Guillermo Tellier y eso efectivamente genera de repente que malinterpreten muchas de las cosas que él puede señalar. Yo me quedo con que efectivamente lo positivo es que desde las fuerzas políticas del apruebo nos hemos puesto de acuerdo para darle certeza a la ciudadanía de que los cambios para avanzar a una vida mejor, con derechos, van a llegar a sus vidas, y también para despejar aquellos puntos en que se ha generado resquemor, se han generado temores que han sido aprovechados por una campaña muy malintencionada que ha levantado el rechazo, ¿no? Así que yo me quedo con que este un acuerdo viene a aclarar esos puntos. ¿Y qué interpreto yo de lo que decía Guillermo Tellier? De que esto es una propuesta de hoja de ruta que le presentamos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene la última palabra, tanto en el plebiscito del 4 de septiembre como en lo que venga de adelante, porque por supuesto en el proceso legislativo tenemos que escuchar a organizaciones sociales, a distintos representantes, así que esta es la propuesta que estamos haciendo desde las fuerzas del apruebo para seguir manifestando que votar apruebo el 4 de septiembre es el mejor camino para darle certeza a nuestro país, para vivir mejor, para sacarnos de encima los cerrojos de la Constitución actual, y eso yo creo que es lo positivo, porque por parte del rechazo, quienes han dicho que rechazan para reformar, etcétera, etcétera, no se han podido poner de acuerdo ni de cómo hacer otro proceso constituyente, ni de cuáles son las reformas, ni siquiera si es que hay que efectivamente reformar la Constitución actual. Así que lo que queremos mostrar es esa capacidad de seguir dándole una hoja de ruta clara a nuestro país. Emilia, buenos días. Buenos días. Efectivamente, cuando uno revisa la hoja de ruta que señala, muchos de los temas tienen que ver con la instalación que ha hecho la derecha y el mundo del rechazo sobre algunas cosas que son inexactas, con tergiversaciones, y otras que son derechamente mentiras. Mi pregunta es si este acuerdo al que finalmente se llega y esta presentación del día de ayer no es un poco tardía, tomando en cuenta que quedan 3 semanas, y que esas mentiras, esas fake news y esa campaña del rechazo ya está instalada, lamentablemente, en mucha gente. Sí, yo también comparto que es bien complejo cómo dar vuelta una campaña tan sucia como la que ha desplegado el rechazo, que ni siquiera partió en el tiempo legal de campaña, partió hace Así un es. año.
partió cuando inició la convención, porque las y los constituyentes de la derecha siempre estuvieron trabajando para esto, se han gastado muchos recursos fuera del periodo legal de campaña, que yo no sé cómo se van a fiscalizar, pero creo que si llega tarde o no, tendrá que juzgarse el propio 4 de septiembre. Estos acuerdos no son fáciles de construir y además nuestro foco durante toda esta semana ha estado en hacer campaña por el apruebo y yo creo que efectivamente tiene que seguir siendo el foco el seguir haciendo campaña ahora por el apruebo. Todos los esfuerzos, luego de este trabajo que se hizo por el acuerdo, tienen que ponerse a disposición de salir a convencer, de salir a explicar, de salir a darle certeza a la ciudadanía de que ahora, bueno, con este acuerdo tenemos, como tú decías, una hoja de ruta que despeja aquellos resquemores, como por ejemplo lo que se han levantado muy malintencionadamente respecto a que no existiría la vivienda propia, que en la Constitución como está escrita, sí es posible la vivienda propia, de hecho existe el derecho a la vivienda digna, que es algo que no está en la Constitución anterior, pero bueno, ahora lo vamos a aclarar aún más, y creo que eso va a ser una herramienta, la verdad, para hacer campaña y para despejar todo el ruido, toda esta campaña de mentiras que se ha generado en el rechazo y aclarar un poco el debate en los medios de comunicación, en el territorio, para poder hablar en serio de lo que nos jugamos el 4 de septiembre, que es o avanzar y salir del estancamiento de la crisis en la que estamos, o quedarnos con la Constitución que ha permitido todos los abusos que hemos vivido. Entonces, creo que sacando todo ese humo que se ha puesto, de todas maneras vamos a poder llegar mucho mejor. Diputada, claro, en estas semanas habíamos escuchado esta suerte de apellidos a veces que tenía la opción del apruebo, apruebo para concretar, apruebo para reformar. Se escuchaban distintas de estas materias o incluso otras que buscaban algún cambio más concreto de lo que viene en esta propuesta de nueva constitución, por ejemplo, lo que es retomar la figura del Senado o ese concepto. ¿Cómo estuvieron estas negociaciones? Hubo un llamado por parte del presidente en este sentido, ¿cierto?, hace algunos días, que los llevó o siguió impulsando alguna de estas conversaciones que finalizaron ayer en este documento firmado. Pero si podemos relatar desde la interna todo lo que fue esta relación entre ambas coaliciones oficialistas y los puntos que finalmente son los que se llegaron a acuerdo en este texto de ayer. Sí, efectivamente, fueron semanas, días de harto trabajo, principalmente las y los presidentes de partidos, también estuvimos apoyando desde el Congreso, y como dices tú, acogiendo el llamado que nos hizo el presidente Gabriel Boric a hacer nuestro trabajo, ¿no? Que es dialogar y ofrecer certeza a la ciudadanía en, yo creo que tres principales cambios, ¿no? Cambios porque en el fondo el título yo creo del documento es bien decidor. Lo que queremos manifestar es que tenemos una unidad para decirle a Chile que los cambios que necesitamos son posibles, cambios para resolver las injusticias sociales y que ya no dependa del bolsillo que tenemos acceder a la educación, a una pensión digna, etcétera, etcétera, porque en el documento hablamos de cómo implementar los derechos sociales que son el corazón de la nueva Constitución. Por otro lado, cómo tener estos cambios también en un contexto de seguridad, de certeza política, de una vida tranquila, ¿no? Y es por eso que tocamos distintos temas que han generado resquemor, como por ejemplo en materia de seguridad, en sistema político, poder judicial, que son pequeños ajustes para corregir algunos puntos desde los cuales se han colgado para instalar mentiras, pero tampoco cambiar el corazón de la propuesta. Y en último lugar, reafirmar que esta es una constitución que quiere terminar con los abusos, con la corrupción, que bueno, es muy innovadora en esa materia, y ahí también reafirmar que vamos a tener la unidad para implementar estos cambios. Entonces, un poco ese fue como el marco que quisimos darle. Y nada, yo creo que desde que el presidente Boric nos hace el llamado, trabajamos bien incansablemente y lo logramos. Diputada, pero solo para cerrar lo anterior, que esto es un trabajo principalmente de los presidentes de partido, entonces
yo como diputada no tengo mucho que contar, más de lo que pudimos aportar dialogando entre mis compañeros y compañeras de bancadas, ¿no? Pero yo creo que ahí se muestra una capacidad del oficialismo de ponerse de acuerdo versus un rechazo que, como te decía antes, sí, con vaguedades, con ambigüedades, que tiene sectores derechamente que no van a estar abiertos a los cambios como republicanos. Solo para complementar ahí, diputada, rol en este contexto del ministro de las Express, Giorgio Jackson, porque además, independiente de si fue tan evidente o no, cómo se iba a dar su rol o su negociación en este acuerdo previo, que claro, ahí mencionaba el rol de los partidos, pero claro, estas tramitaciones o estas leyes pasan por parlamento y ahí el puente es él, en el caso de gobierno, y lo que pasa en los parlamentos y el impulso de alguna agenda. Sí, o sea, yo creo que ahí hay que distinguir los roles. Efectivamente, el presidente Boric hizo un llamado a la unidad para dar certeza, digamos, las certezas que necesitan los chilenos y chilenas. Y él señaló cuando hizo este llamado que esto se viera de la forma en que fuera más fácil el diálogo. Yo siempre creí que este diálogo era más fácil entre los presidentes de partidos políticos, así fue. Y ahora el rol que tendrá el ministro Jackson es el rol que tiene y para el cual cuenta con el total respaldo del Frente Amplio, del presidente de la República, Pro Dignidad, que es efectivamente llevar estas conversaciones desde el Ejecutivo en el Congreso. Y eso va a ser súper importante porque este acuerdo no es solamente un documento, es para que efectivamente cuando el 4 de septiembre aprobemos la nueva Constitución, el 5 de septiembre, no estemos en la incertidumbre en que nos dejaría el rechazo en que no sabemos qué hacer, sino que nos pongamos a discutir las casi 130, 230, no recuerdo cuántas leyes que nos mandata la nueva Constitución para que los cambios que consagra lleguen a la vida cotidiana de las personas, que eso es lo importante, y ahí el ministro Jackson va a tener que cumplir el rol para el cual se le ha encomendado, que efectivamente articular un Congreso muy fragmentado, y al menos él cuenta con todo mi respaldo para ello. Creo que más allá de polémicas pequeñas que algunos han tratado de maximizar, eso va a seguir así. Diputada, más allá de las animosidades personales contra el ministro Jackson que se han manifestado de varios sectores, ¿no es cierto? Incluso de los sectores oficialistas, lo que llama bastante la atención, porque las críticas a veces son más duras del oficialismo que de la oposición. El tema es que es el propio presidente Boric el que cuando hace esta convocatoria, cuando llama, se involucra y por lo tanto asume de alguna manera un rol de conducción respecto a lo que pasa con sus coaliciones respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, resultado, gane el apruebo o gane el rechazo, dijo el senador Juan Luis Castro que estaba atada el destino del gobierno al resultado del plebiscito. Recuerdo que lo dijo acá en una entrevista. ¿Cree usted que después del 4 de septiembre, independiente de si gana el rechazo o gana el apruebo, el presidente Boric tendría que asumir cambios, asumir una nueva etapa en su gobierno y eso podría significar cambios de gabinete también? Eh, yo creo que sin duda, pase lo que pase, el resultado del 4 de septiembre va a cambiar el escenario político para el país, no solamente para el gobierno. O sea, este es uno de los plebiscitos más importantes, si es que no el más importante de nuestra historia. Es la primera vez que estamos escribiendo una constitución democrática, estamos jugando la posibilidad de dejar atrás la constitución de la dictadura, de los abusos. Entonces, efectivamente, yo creo que pase lo que pase va a ser un cambio tremendo. Yo me imagino llegar al Congreso el día lunes 5 de septiembre de dos maneras radicalmente distintas, ¿no? Si gana el apruebo o si no gana el apruebo. Entonces yo creo que efectivamente el gobierno tiene que plantearse en el escenario en el que sea que tengamos el 5 de septiembre, pero ya lo ha dicho el presidente Boric y yo lo reafirmo. Hay que seguir gobernando y hay que, porque ese es nuestro mandato popular. Pero no necesariamente con las mismas piezas, con las mismas personas. Porque el mismo presidente lo dijo, o sea, si hay un cambio de gabinete será posterior al 4 de septiembre. Yo aquí no creo que el éxito o la derrota en el plebiscito se deba al desempeño de uno u otro ministro, más allá de errores no forzados que por supuesto hay que corregir. Pero yo creo que lo importante es que tenemos que ajustarnos nosotras y nosotros, nuestro plan, las piezas en este tablero, de tal forma de que ganando la prueba, ganando el rechazo, podamos
darle a Chile los cambios que nos hemos comprometido por mayor justicia social, que yo creo que no desaparece. Pase lo que pase, el plebiscito del 4 de septiembre no desaparece lo que vivimos en el 2019, una crisis política, social que se expresó en esa revuelta, porque Chile tiene que salir de una crisis y tiene que estar mejor que en esa crisis. Entonces, tenemos desafíos igualmente similares, gane la prueba de rechazo, que es gobernar un país con desafíos urgentes como la seguridad y el alza del costo de la vida, y perfilar reformas estructurales. Y yo creo que en eso, ese corazón de nuestra propuesta, nuestro proyecto político, no debe cambiar en ningún caso. Diputada, se habla como, bueno, se cita como previo a un proceso eleccionario los números de encuestas, se ha hablado, ¿cierto?, del rechazo, se ha hablado del acercamiento de la brecha, se ha hablado de, bueno, ¿qué pasa con ese grupo de la población? Claro, una elección obligatoria, a diferencia del plebiscito de entrada, de aquellos que están indecisos. ¿Qué pasa con esa mirada a hacer alguna suerte? Claro, es difícil hacer proyección, pero a lo que apunta este documento de ayer, claro, a enfrentar algunas, ustedes citan tergiversaciones o informaciones falsas, pero también a un grupo de la población que quizás tampoco tiene tan claro, por distintos factores, cuál va a ser su voto. ¿Cómo está mirando toda esta información que circula respecto a las encuestas y, bueno, de lo que pueda pasar el 4 de septiembre, independiente de la intención que sabemos, y lo ha citado, de que en el caso de su sector salga el apruebo triunfando? Sí, yo siempre he dicho que las encuestas no hay que marearse con ellas, pero yo no soy tampoco de ese sector de la población que dice que las encuestas no sirven para nada o son solo mentiras. Yo miro las encuestas porque creo que el problema que hemos tenido en el debate chileno, y que esto ha enloquecido un poco el debate político en nuestro país, es creer que la encuesta semanal, de partida tener una encuesta semanal es muchísimo, pero además de esta encuestitis, es creer que la encuesta es predicción siempre, es predictiva, y la encuesta no es predictiva, la encuesta te da insumos para entender distintos fenómenos, para orientar tu quehacer. Por ejemplo, yo con todas las encuestas que veo, internas, las públicas, yo creo que efectivamente hoy día la elección está de cierta forma en un empate técnico, muy abierta, y por eso tenemos que redoblar los esfuerzos de campaña, por ejemplo, en los sectores populares, y ahí eso es lo que yo creo que nos aportan las encuestas, ¿no? Pero, ay, se me fue la idea. Pero eso, yo creo que en el fondo, con el acuerdo al que llegamos, yo no creo que esto mueva la aguja en términos de votos de los indecisos, pero sí nos despeja todo ese ruido, todas esas mentiras que daban vuelta en los medios de comunicación tradicionales, en las bocas de voceros y voceras del rechazo, y ahora despeja todo ese ruido, todo ese humo, y nos permite hablar en serio, hablar con cordura, ¿no? Sin todos estos absurdos que se han instalado en la prensa de que a la gente le van a quitar sus pensiones, de que a la gente le van a quitar su vivienda, etcétera, etcétera. Con este acuerdo lo que damos es certeza de que eso no va a pasar, fuera del debate, y ahora discutamos en serio, y creo que estas semanas que quedan hay que aprovechar totalmente esa nueva cancha que tenemos hoy día, para, insisto, resaltar lo positivo que tiene para Chile de esta nueva constitución, y sobre todo de dejar atrás la constitución actual y de avanzar. Y que yo creo que este acuerdo, más que ser un recurso que mueva la aguja en términos de encuesta, en términos de votos, es un acuerdo que nos permite partir un mejor pie esta recta final de la campaña. Diputada Emilia Schneider, diputada por el Partido Comunes, ¿no es cierto?, por el Distrito 10. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, queridas. Un gusto, como siempre, estar aquí en la Radio Chile. Buenos días. Diana, y son las 8:01. Tenemos que hacer una breve pausa. No se vaya, porque ya viene nuestro director. No viene nuestro director. Hoy día no, sí.
No, por hoy día Voy no a vamos seguir a... un ratito más yo, Juanita, Pero después de la Diana, pausa. tú continúas entonces a cargo ahí con la batuta de la conducción, pero hacemos una breve pausa. Yo me despido hasta el martes y que tengan una buena jornada porque tenemos programa hasta las 10 de la mañana de todas maneras, aunque no esté el director. Vamos a la pausa.